Así como estamos, vamos a... No fui yo, creo. Así como estamos, vamos a orarle al Señor. Amén. Padre, muchas gracias te damos en este día porque sobre todas las cosas tú estás aquí. Aunque no te veamos, Señor, tu palabra nos indica que tú estás con nosotros todos los días, 24/7. Tú sabes cuando nos levantamos, a la hora de sentarnos, cuando salimos, Señor. Nuestras vidas, Señor, están dependientes totalmente de ti. Sea que personas no lo reconozcan, pero, Señor, dependemos 100% de ti. Padre, muéstranos tus verdades en tu palabra. Abre nuestros ojos. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Gracias. En el año de 1964, ya llovió bastante, 1964, el famoso conjunto de rock and roll en ese tiempo, inglés, llamado los Beatles, hizo su primera gira fuera de Inglaterra. Cuando le preguntaron al líder del grupo, que se llamaba John Lennon, si él creía que su conjunto alcanzaría reconocimiento mundial, él contestó, claro que sí. Comenzamos a presentar conciertos el año pasado y ya hemos alcanzado, escuche bien lo que dijo John Lennon, ya hemos alcanzado más reconocimientos que Jesucristo mismo. Hay más personas que saben más quiénes somos nosotros que los que saben quién es Jesucristo. Lo interesante es que 2 años después la banda se disolvió y no se volvió a presentar jamás junta, y no muchos años después John Lennon fue asesinado al salir de su departamento en Nueva York. Quiero hablarles hoy del gobierno. Voy a utilizar una palabra que no es muy común, pero es totalmente bíblica: el gobierno soberano del Señor, el gobierno absoluto de Dios, que por cierto, para nuestra cultura egocéntrica, nuestra cultura orgullosa, altanera, soberbia, esto de entrada es una causa de conflicto, porque nosotros somos o queremos o pretendemos ser muy independientes de todo, de todos, de la vida, o por supuesto de Dios, de mis padres, de mi jefe, de la escuela, de la universidad, y lidiamos con este asunto de depender de otros. Y por eso, al declarar el gobierno soberano del Señor, por supuesto que de entrada estoy tratando de definir lo que la Biblia dice. Es un gobierno absoluto, es un gobierno soberano totalmente. Es un gobierno soberano. Llama la atención lo que Salomón hace siglos atrás escribió acerca de lo que voy a compartirles hoy. Dijo Salomón lo siguiente, sabiamente, en el capítulo 16, verso 18, Salomón dijo la siguiente verdad: antes del quebrantamiento es la soberbia. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Ojo, si ustedes y yo somos soberbios, ahí les va el quebrantamiento. Tarde que temprano, ustedes y yo, si la soberbia nos domina, nos atrapa, nos envuelve, como decimos coloquialmente, nos engatusa, valga la expresión, somos presa de ella, viene el quebrantamiento. Va a venir el quebrantamiento. Dios se va a encargar de quebrantarte. Alguien nos va a quebrantar. Pero mire que dice, no termina con eso el texto. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. O sea que antes que alguien caiga, entonces se ensoberbece.
se enorgullece, se enaltece, se siente glorioso por lo que tiene, por lo que sabe, etcétera. Son advertencias de uno que fue sabio en esta tierra llamado Salomón. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Tenemos que observar a la luz de la Biblia en el capítulo 4 del libro de Daniel, de un hombre que usted se va a asombrar, un hombre que fue, si hay alguien soberbio en este planeta, hay muchos soberbios, pero como Nabucodonosor, es una soberbia al máximo. No quiere decir que ustedes y yo no podamos lidiar con eso, o que no tenga usted y yo ese problema del orgullo, la soberbia. Pero la verdad bíblica es que Dios está gobernando de manera soberana, independientemente de la soberbia suya o mía. Él está gobernando. Él es el Dios del universo, a pesar de que haya soberbios. Nomás que el problema de la soberbia de entrada es que va a venir a ser quebrantada. El problema para usted y para mí, la altivez de espíritu, es que va a haber caída. En el versículo 1 del capítulo 4 nos dice lo siguiente: Nabucodonosor, rey. Y mire las credenciales con las cuales este rey tenía era el hombre más poderoso del mundo. Tenía el poder militar, el poder económico, el poder político. Era el hombre más poderoso, el más poderoso en este mundo, llamado Nabucodonosor, rey. No tenemos una idea clara, nosotros quizá tenemos una idea vaga, sobre todo ahora que yo decía en el campamento de broma a los muchachos, ¿verdad?, que murió mi tía, la reina de Inglaterra, la reina Isabel II. Yo le decía de broma a los muchachos, mi tía y mi primo Charlie, porque así le llamo, Carlos. Y luego viene otro pastor a decir que es familiar, pero eso no es cierto. Ya sabe cómo se da el chisme. Cómo se da el chisme. No voy a decir el nombre, pero muy conocido y querido por nosotros. Pero yo leía, ayer precisamente leí acerca de la grandeza humanamente hablando. Mire, hay más de 300 habitaciones en el Palacio de Buckingham. Hay más de 100 baños. Una de las cosas que le enojó a la reina que ya falleció, mi tía, permítame sacarle la risa aunque sea. Una de las cosas que le enojó de Diana, ya fallecida igual, porque a la hora del compromiso, en el catálogo de joyas y cosas que uno ni tiene idea qué son, pero en ese catálogo para escoger el anillo de compromiso y que le iba a servir después de la boda, que ahora, por cierto, una de sus nueras, Meghan, porta ese anillo, o es copia. El asunto es que le enojó tanto a la reina porque Diana escogió un anillo de catálogo de mucho dinero, pero al alcance de los plebeyos ricos. No era digno de una princesa. Digo todo esto porque nosotros no alcanzamos a entender muy bien en el sentido porque no tiene que ver con nuestra cultura. Pero este hombre sabía lo que es el dinero, el oro, las posesiones. Dice Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, no solamente 106 municipios como nosotros, o 31 estados, naciones y lenguas. O sea, era el hombre con más autoridad en el planeta, que moran en toda la tierra. Esto me parece incluso de una manera desfigurada, de una manera gris, contrasta con lo que Apocalipsis bien dice en el capítulo 7, verso 9. Dice: después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestido con vestiduras blancas
y con palmas en las manos. Aún en su pecaminosidad, Nabucodonosor en el primer versículo del capítulo 4 de Daniel está mostrando en un tono gris la gloriosa belleza de Cristo. Por eso yo creo a la luz de la Biblia que Cristo, su gobierno es soberano. Su gobierno es soberano. Ahora déjeme darle otro detalle de este hombre Nabucodonosor. Nabucodonosor, vea a qué nivel puede llevar o llegar nuestro orgullo, nuestra altivez de espíritu. ¿Saben ustedes que en el capítulo anterior él permite que se haga una estatua de él para que le rindieran culto a él? O sea, ¿hasta dónde la soberbia, la altanería, la jactancia nuestra puede llevarnos? Quiero llevarla al versículo 4. Número 1, nuestra vida, la vida de usted, la vida mía, si hoy está aquí en esta iglesia, si puede respirar, agarre, póngase la mano izquierda y póngasela aquí, en este costado izquierdo. Está latiendo en su corazón, es por una sola razón. La vida de usted depende de Dios. La vida suya y la mía depende de Dios. Con sus pecados, con los míos, lidiando con el orgullo, lidiando con las pasiones, lidiando con todo tipo de problemas, la vida de usted y la mía depende de Dios, de nadie más. Es verdad, quizás hace usted ejercicio, quizás usted toma medicamentos, quizás usted duerme 7 u 8 horas al día, pero su vida depende de Dios. Mire el versículo 4, dice: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo. En la mayoría de los casos, aún en nuestro orgullo, nuestra jactancia, déjeme decir, en nuestro pecado, la mayoría está tranquilo. La mayoría está tranquilo. Y dice que Nabucodonosor estaba tranquilo en mi casa, floreciente en mi palacio. O sea, era un hombre verdaderamente exitoso, le iba bien en el palacio. Él podía sacar sus cheques en el banco, podía invertir más en la bolsa de valores, no sé dónde más. O sea, a él le iba bien, él no estaba preocupado. Él tenía un problema así de raíz, tal como nosotros lo tenemos. Se llamaba una soberbia monumental. Al grado de que el capítulo 3 se levanta una estatua, dije hace un rato, que había que adorar a esa estatua de él. Yo creo que si se pudiera en el día de hoy, algunos de nosotros haría exactamente lo mismo que Nabucodonosor. Algunos de nosotros quisiera que muchos quizás o algunos hasta permitirían que se les adore. Queremos ser admirados, ¿verdad? Queremos ser aplaudidos y reconocidos. Queremos que se hable bien de nosotros. Ah, que fulano, mira qué buena persona es. Mira qué bien es. O sea, eso nos gusta, como que nos alimenta eso, el orgullo. No está mal, no está nada mal elogiar a alguien por un buen trabajo. Pero me parece, hermanos, que pudiera ser pecado si a usted le gusta solamente que hablen bien de usted, porque pudiera alimentar su orgullo como de Nabucodonosor. Pudiera de alguna manera ser su propia estatua, que usted le reconozcan por la labor tan grande que hace. No está mal reconocer a los hermanos, no está mal reconocer la ardua labor de la gente, pero me parece que pudiera ser una tentación para algunos quizás, que siempre querramos que se nos ponga en alto, que se reconozca lo mucho que estamos haciendo. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa, floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Usted esta mañana, juntamente conmigo, con la ayuda del Señor, con el Espíritu Santo nos ayude,
Usted tiene que reconocer que su vida y la mía depende de Dios. El Señor conoce a la hora que usted se levanta, a la hora que usted se acuesta, conoce lo más íntimo de sus pensamientos y los míos. Antes de que usted diga algo, antes que salgan palabras de su boca, ya el Señor sabe qué va a decir. Sabe qué hay en su corazón. Sabe qué hay en lo más íntimo del Señor, lo sabe. Ahora yo digo, a la luz de la Biblia, yo bendigo al Señor, que el Señor aún tiene misericordia de Nabucodonosor, porque aún en su más grande orgullo, en su monumental soberbia, Dios lo intranquiliza. Dios lo perturba, y por eso es el quebranto. Es más, si a usted y a mí Dios nos quebranta en nuestro orgullo, debemos darle gracias al Señor, porque el orgullo mata. El problema del hombre en su ser, en su esencia, es el orgullo. Escuchamos muchas veces, es que tienen baja autoestima. No, el problema no es la baja autoestima. El problema es un alto concepto que uno tiene de sí mismo. Uno se considera, no es que yo no me merezco este trato. No, esto viene a la mente. ¿Cómo se atreven a decirme eso a mí? El problema de usted no es de autoestima. El problema de que tenemos es que usted y yo tenemos un más alto concepto del que debe tener. Pero la Biblia dice que piense de sí con cordura. Nabucodonosor tenía un problema monumental de soberbia. Tenía todo a la mano, lo que se le antojaba. Pero ¿sabe qué otra cosa tenía Nabucodonosor? Nabucodonosor sabía de la palabra, porque él había visto con sus propios ojos que 3 amigos de Daniel no se habían quemado. Los echaron al horno de fuego ardiendo, y él había visto con sus propios ojos que Dios existía. Es más, mandó un edicto de que nadie hablara mal contra el Dios de los hebreos. Pero no mandó un edicto para dejar a sus dioses. Siguió con su orgullo, siguió con su soberbia, siguió con su altanería a pesar de ver. Y me parece que en el día de hoy hay gente que sabe del Señor, sabe de la palabra, y seguimos muchas veces con el orgullo, y seguimos con la arrogancia nuestra, y seguimos con la vanidad de vanidades, como dijo Salomón en su vejez: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Así que Dios interviene y Dios manda un sueño que le espanta a Nabucodonosor, tendido en su cama. Imaginaciones, visiones en su cabeza le turbaron. Y ve el versículo 6. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia. No era a ver que se traigan algunos, no, todos los sabios, para que me mostrasen la interpretación de un sueño que lo perturbó. ¿Cuántos de los que estamos aquí en esta mañana no han tenido una pesadilla? No una quesadilla, que es distinto. Pesadilla. Hace la mano el que tenga una pesadilla. ¿Soñé con quién? No va a decir soñé con mi suegra. No, eso es pecaminoso. Cae usted en pecado. Pero hemos tenido pesadillas, ¿no? ¿Cuántos? Hay explicación. Me estaba ahorcando algo, como que alguien se me subió encima. ¿No ha pasado eso? Hay explicación. No se la voy a dar ahorita. Pero el asunto es que uno se levanta perturbado o con miedo, incluso porque tiene muchas explicaciones. En este caso sucede algo similar con Nabucodonosor. Él tiene un sueño y le pide a magos, astrólogos, caldeos, adivinos, brujos, dice otra versión, y les dice el sueño a Nabucodonosor, pero no pudieron mostrar su interpretación. O sea, todos los sabios, astrólogos, Ouija, cartas tarot, etcétera, todos los hechiceros, Catemaco, Veracruz, toda la fila, hasta los cubanos vinieron,
todos, toda la legión. Nadie pudo interpretar, nadie. Verso 8, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios. O sea, no solamente era orgulloso, aunque me parece que su Dios no solamente era, así se llamaba Belsasar, sino su Dios era él mismo. En quien mora el espíritu de los dioses santos, conté delante de él el sueño diciendo: Belsasar. Ahora, alguien ha dicho: ¿por qué razón Nabucodonosor no habló al jefe? Porque Daniel resulta que era jefe de los magos. Magos aquí son sabios. O sea, si Daniel era el jefe, ¿por qué no habló al jefe? ¿Por qué habló a los subordinados? Sea lo que fuere, llega Daniel, dice, reconoce Nabucodonosor a Daniel como jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde. Declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Número uno, nuestras vidas dependen de Dios. Sea que no reconozcas a Dios, sea que sirvas a Dios, tu vida y la mía dependen de Dios. Estás vivo por gracia de Dios. Dios sabe, y qué bueno, cuándo nos vamos a morir, de qué nos vamos a morir y dónde nos vamos a morir, excepto que venga Cristo hoy, entonces no vamos a morir. Pero si no viene hoy o no viene dentro de unos años, usted y yo quizás vamos a morir de alguna manera que no pensamos, y qué bueno. Pero los cristianos tenemos vida eterna y vamos a estar juntamente con Cristo. Y vamos a gobernar y reinar con Cristo por Él. Ahora bien, nuestra vida depende de Dios. Porque estos primeros versículos hablan de esta situación que tiene que ver con Nabucodonosor. Porque Nabucodonosor era como nosotros en ese sentido, de que él tenía un problema con el orgullo. Y me parece que esta generación también tenemos un problema monumental con el orgullo. No es que no sepamos la palabra. En algunos casos, como Nabucodonosor, hemos visto la mano de Dios. De alguna manera hemos palpado, pero muchos se sostienen todavía en ese egoísmo monumental, en esa soberbia descomunal. Pero tu vida depende de Dios. En segundo lugar, nuestro futuro depende de Dios. Tu futuro depende de Dios. ¿Qué vas a estudiar? ¿Con quién te vas a casar? ¿Cuántos hijos vas a tener? Todo depende de Dios. Por eso es que Dios gobierna. Él está gobernando. No está ajeno, aunque parece que no lo está. Aunque venga un huracán, aunque haya sismos como la semana pasada de 7 grados, etcétera, y haya tsunamis, Él está gobernando. Aunque la maldad se multiplique y la impiedad se multiplique, como este senador trans que se presenta como un papa agrediendo al cristianismo en general, amenazando a las asociaciones religiosas y a los líderes, que se tiene que modificar el lenguaje supuestamente violento, que no lo es. Y la maldad se va a multiplicar más y más. Dios está gobernando. La vida de usted depende de Dios. Por más orgulloso que usted sea y no lo quiera reconocer, mire, que si con solo, digo yo, un parpadear de Dios, usted estaría frente a Él en este instante. Pero le tiene paciencia a Dios como me la tiene para conmigo. Dios es paciente. Ahora, nuestro futuro depende de Dios totalmente. Verso 10, capítulo 4 de Daniel, verso 10 dice: estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol. Esto ya lo prediqué de otra manera con los jóvenes. Y me parece de lo más ilustrativo
Y otra cosa que yo veo en estos pasajes, otra cosa es la paciencia increíble que tiene Dios. Porque se da la tarea, así como con nosotros, se da la tarea de darle un sueño a Nabucodonosor. Está durmiendo Nabucodonosor y le da un sueño perturbador. Y le hace ver visiones que él no entiende, ni sus sabios, ni sus astrólogos, ni sus magos pudieron interpretar. Se la cuenta a Daniel. O sea, ¿tiene necesidad de hacer eso Dios? ¿Tiene necesidad de que usted y yo en su imaginación y su cabeza vea un árbol que va creciendo, que llega hasta el cielo y que en ese árbol frondoso anidan las aves de los cielos y las bestias del campo están debajo del árbol tomando sombra? ¿Tiene necesidad Dios de hacer toda esta ilustración? Y luego entonces un mensajero del Señor de arriba, un enviado, un vigilante del Señor, una manera de describir de Nabucodonosor, manda a que ese árbol se tale, se corte en el tronco y que se quite el follaje del árbol y caiga el árbol. Entonces con hierro y otro material ¿cómo se llama? El tronco del árbol se haga un tipo de seguro, de seguridad, porque hay la esperanza de que retoñe. Y de repente cambia la Biblia a explicar que cambia el corazón del hombre a corazón de bestia. Pues ¿cómo no se va a perturbar Nabucodonosor al tener ese sueño? Un árbol que se cae y luego que de alguna manera el corazón se le cambia de hombre y ese corazón de hombre se cambia a corazón de bestia. ¿Tiene necesidad Dios de hacer todos estos detalles con el hombre más soberbio de su generación? A lo menos representativo. ¿Tiene necesidad Dios de hacer todos estos detalles? Yo creo que no. ¿Tendría necesidad Dios de tener paciencia con ustedes y yo, que hemos sido o somos soberbios? O que grande es nuestra altanería por lo que hemos adquirido, por la fuerza que tengo, la fortaleza, la capacidad intelectual, las horas y horas de trabajo me he esforzado para hacer lo que soy. ¿Y quién te dio las fuerzas? ¿Y quién dio la salud? ¿Quién te dio la habilidad? ¿Quién hace que lata tu corazón? ¿Cómo es que no te moriste tú y yo de COVID? ¿Por qué no te moriste tú y yo? Tu vida depende de Dios. Tu futuro depende de Dios. Y estos pasajes le muestran a usted y a mí la paciencia incomprensible, inexplicable que Dios tiene con todos nosotros. ¿Podría Dios haber sonado, valga la expresión, así sus dedos? Y Nabucodonosor convertirse en un montón de ceniza. Pudo haber abierto la tierra en dos y tragar a Nabucodonosor y quemarse en el infierno. ¿Pudo hacerlo o no? Tuvo paciencia. Yo no me explico la paciencia de Dios con ustedes y conmigo. No me explico Dios cómo tiene tanta paciencia para esperar. Bueno, versículo 16 dice del capítulo 4: su corazón de hombre se ha cambiado, les ha dado corazón de bestia. Y pasen sobre él 7 tiempos. Algunos dicen que son 7 años, otros dicen que son 7 meses, 7 tiempos. Y les ha dado corazón de bestia. Verso 17: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo, y esta es la verdad bíblica que yo estoy compartiendo, nuestro Dios gobierna de manera soberana. Reconozcas o no reconozcas, sepas o no sepas, te humilles en esta mañana o no te humilles, sigas enorgulleciéndote o seas quebrantado esta mañana,
pero Dios está gobernando tu vida. Tu futuro depende de Dios. Y tú puedes hacer planes en esta mañana o ya los tienes contemplado. Y eso es excelente, hacer planes para dentro de un año, para dentro de 5 años, para dentro de 10 años y por qué no dentro de 20 años. Pero tu futuro no está sujeto a tu agenda, sujeto a tu maravilloso proyecto de vida. Tu futuro está sujeto a la soberana voluntad de Dios, al gobierno soberano de Dios. Y el texto del versículo 17 dice: para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna, oiga bien esto, el reino de los hombres. En otras palabras, Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente de México, Dios lo está gobernando. Nuestro presidente municipal, nuestro gobernador, Dios lo está gobernando. No va a salirse de los propósitos de Dios. Y él decidió quizás hoy hacer una gira en determinado municipio. Dios está gobernando. El futuro de usted depende de Dios. Tercera verdad: hasta el más mínimo detalle de tu vida, hasta el más mínimo detalle de tu vida, como hoy te vas a ir a dormir, hoy vas a ir a comer después del culto, hasta el más mínimo detalle depende de Dios. Vean por favor versículo 19. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, oye todo este sueño, esta visión, Daniel, y mire cómo queda, en shock. Nosotros decimos de manera coloquial, se choqueó. ¿Qué? Esa es la idea del texto. Entonces Daniel, cuando oye la narrativa de Nabucodonosor, quedó atónito casi 1 hora y sus pensamientos lo turbaron. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió, o sea Daniel, y dijo: Señor mío. Y a veces no fue fácil para Daniel esto. Imagínese decirle al hombre más orgulloso de este planeta en ese tiempo, o el hombre que era más orgulloso, decirle que ese sueño tenía que ver con él. Generalmente nos gusta hablar los temas fáciles y eso es más agradable, ¿no? Por eso yo decía a los jóvenes, me gusta predicar en el campamento porque está más así, más relax. Mire el reto para Daniel, decirle a Nabucodonosor que el sueño se trataba de él. Entonces él busca la manera de darle una introducción. Dice: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos. O sea, lo que has soñado, yo la verdad lo deseo para tus enemigos, y lo que te voy a decir yo lo deseo para los que desean mal de ti. Vea el versículo 20. El árbol que viste que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso, versículo 21, y su fruto abundante, además tenía fruto, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. ¿Qué dice el versículo 22? O sea, ese que tú ves así enorme y grande, rey, ese árbol eres tú. Qué duro es que nos digan eso. Qué duro es que alguien tenga que ver y nos señale nuestros errores y pecados. Qué duro es para alguien señalarle al otro el error de su camino. Oiga, hermano, usted está equivocado. Discúlpeme, hermano, pero esto no se debe hacer así. Perdóneme, hermano, pero eso no es lo correcto. Eso es difícil, ¿eh? Yo prefiero invitar a alguien a comer que decir: hermano, en verdad, hermano, le invito a unos polcanes, unos panuchos.
a decir, hermano, me parece que lo que está haciendo no está bien. Eso es así como más catastrófico, ¿eh? Puede dejar de venir, se puede molestar, me puede agredir. Voy a empezar a tomar clases con Pablo para que si algún hermano me quiere descontar, cuando menos cómo hacerle una llave. Aunque sea de cobre, ¿no? No sabe la llave de cobre, luego te explico. Pero entonces Daniel tiene que decirle al rey, dice tú mismo, y en cuanto a versículo 23, verso 22, perdón. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte. Pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, verso 23, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa y sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo. Y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Verso 24. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey. Verso 25, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarán como los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. En cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo, dicho de otra manera, que Dios gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Qué difícil debió ser para Nabucodonosor. Pero hermanos, déjenme decirle algo. Esto es juicio de Dios para el orgulloso. Esto es quebranto para el alma altiva. Pues déjeme decirle una buena noticia. Si Dios le quebranta a usted y me quebranta a mí, eso es buenísimo. Eso significa que a Dios le interesa a usted y está interesado por mí. Porque si Dios le quebranta, hay la posibilidad que usted se arrepienta de su orgullo, de su vanidad, de sus logros personales, de que siempre nos gusta que nos aplaudan y nos digan, qué bien lo haces. Dios tuvo misericordia de Nabucodonosor. Ahora, Nabucodonosor, déjeme decirle algo. Sufrió una enfermedad que los psiquiatras catalogan como boantropía. Boantropía. Cuando una persona se cree animal, es un problema del cerebro. Hubo un caso hace algunos años de un hombre que se creía gallina. Son muy escasos los casos, pero sí los hubo. Se creía gallina. Luego le dio epilepsia en ese momento, ataques epilépticos. Así que, técnicamente hablando, Nabucodonosor se creyó buey y comía pasto. O sea, si fueron 7 años, imagínense al hombre encumbrado, al hombre que se le hizo una estatua que se debía adorar. Ahora véanlo como una bestia del campo, desnudo. La espalda de Nabucodonosor se rociaba con la humedad del cielo, comiendo hierba, haciendo sonidos de animal. Lo tuvieron que correr al rey. Dejó de ser rey 7 años, 7 tiempos. Eso fue demasiado humillante. Este hombre no sabía qué es frijol kabash. Para los que no saben griego, frijol kabash es un frijol simple con epazote. Es un caldo de frijol.
O sea, él no sabía qué era la pobreza, pero mírenlo después como un animal. Porque déjeme decirle algo, el orgullo va a hacerle a usted y a mí animales. Como los animales, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. No adorar a Dios, no reconocer su gobierno en nuestra vida, nos hace como los animales del campo. Nos va a humillar Dios al grado tal. Me parece que se parece esto a uno de los hijos perdidos de Lucas capítulo 19, donde el hijo perdido menor quiere comer las algarrobas de los cerdos. No es que se creía cerdo, pero Dios lo había humillado, lo había quebrantado. El futuro de usted, el futuro mío, depende de Dios. Y Él está gobernando la vida de usted hasta en el más mínimo detalle. Que contraste esto cuando pensamos en Cristo. Cuando pensamos en Cristo, y Filipenses nos dice que Dios lo humilló hasta lo sumo. Lo humilló hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble, de los que están en los cielos y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Toda rodilla se doble. Santiago dice que el que se enaltece será humillado. Si usted y yo nos enorgullecemos, quedamos enaltecidos, ensoberbecidos, Dios se va a encargar de humillarle. Pero hay esperanza, porque de Nabucodonosor se dice la Biblia que su reino iba a quedar firme. Y me parece que el evangelio es citado acá por Daniel cuando le dice: acepta mi consejo, tus pecados redime. ¿Y quién es el único que puede redimir los pecados? Quien nos redimió con su sangre, ¿no es acaso Cristo? Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Redime con justicia, ¿no es acaso la justicia de Cristo la que nos salva? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cada detalle de su vida, cada quebranto es para que usted alce los ojos y reconozca en su vida que el Señor le gobierna, que el Señor es Dios. En último lugar, pero antes de entrar al último lugar, ¿sabe que nosotros somos muy malos, hermanos, en el sentido que se nos olvidan las cosas? Después de esto que escuchó Nabucodonosor, ¿cómo cree usted que quedó? Gracias, Daniel, la verdad es que gracias a ti, porque te voy a invitar a cenar. Bueno, eso no está en la Biblia, yo me estoy imaginando. Oye, Daniel, gracias por esa interpretación de sueños. Siempre dije que eres muy sabio, ahora voy a procurar portarme bien. ¿Saben, hermanos, que muchas personas cuando están al borde de la muerte se acuerdan de Dios? Tiene un accidente: Señor, si me salvas de este accidente, te voy a servir. O estamos en el hospital y: Señor, si me das una oportunidad, te juro que te voy a servir. Si nos pasamos a ahogar: Señor, sálvame, ahora sí me entrego. El que fue mi pastor ya falleció. Él contaba una anécdota que va a colación de este mensaje. Él decía que en una ocasión estaba un hombre, un budista, estaba en alta mar, y entonces vino un huracán, una tormenta fuerte, estaba hundiendo el barco. Entonces el budista dijo: si me salvas, oh Dios Buda, te prometo dar las 12 vacas más gordas de mi granero. Casualmente dejó de llover.
Ya tenía la promesa de las 12 vacas más gordas. Pero a medida que se acercaba a su casa, ya salió el arco iris, empezó a soplar la brisa, y yo creo que hasta la comida de la esposa ya se dejaba sentir. Entonces empezó a reflexionar y dijo: bueno, creo que 12 vacas gordas, mejor le llevo 12 gallinas, esas gallinas de doble pechuga. Pero llegando antes de llegar con su esposa y decirle, vio las 12 gallinas muy gordas y dice: quizás, ¿cómo voy a cargar estas 12 gallinas? Y así fue cambiando hasta que se le ocurrió: algo que no pese, son 12, no cambia mucho, le voy a dar estas 12 nueces. Agarró una bolsa y se dirigió a su templo pagano. Y mientras llegaba al templo, no sé cuánto había transcurrido, le dio hambre a este chinito. Entonces dijo: ¿qué voy a hacer? Se comió las nueces. Y cuando llegó al templo solamente tenía la cáscara. Me parece que a veces a nosotros en esta ilustración nos pasa igual. Me parece que cuando hay una crisis terrible, ahí sí vienen las promesas y vienen entonces, no sé, los juramentos, pero va pasando el tiempo y se nos va olvidando, se va diluyendo esta realidad. Y mira el versículo 29. Al cabo de 12 meses, o sea, pasó un año después que ya Nabucodonosor sabía lo que le iba a pasar. Pasó un año paseando en el palacio real de Babilonia. Verso 30, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Ándale, otra vez lo atrapa, lo domina, lo seduce su orgullo y dice: mira lo que ya construí con mi poder para gloria mía, de mi majestad. Oh Nabucodonosor, qué grande eres. Verso 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán. Y todo lo que dijo Daniel exactamente se cumplió. En último lugar, nuestro final depende de Dios. No solamente tu vida presente, no solamente tu futuro, no solamente los más mínimos detalles que estás viviendo ahora, pero nuestro final depende de Dios. Y ahí, hermanos, vale la pena confiar en ese gobierno soberano de Dios. Porque Dios tiene misericordia del pecador. Dios tiene misericordia del orgulloso, del jactancioso, del soberbio, del vanidoso. Dios tiene misericordia. Y Dios quebranta nuestro orgullo. Y gloria a Dios si lo hace. Gloria a Dios si está trabajando con usted y conmigo. Porque necesitamos ser una iglesia humilde, un creyente humilde, una hermana humilde, un varón humilde, un pastor humilde, ancianos humildes, diáconos humildes, hermanos humildes, esposos humildes, esposas humildes, hijos humildes, empresarios humildes. Verso 34, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Si pudiera pasar esta mañana, si pudieras alzar tus ojos al cielo y mirar a Cristo, que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo. Se despojó Cristo, tomó forma de siervo, hecho semejante a ustedes y a mí, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Oh, si pudieras tú y yo alzar nuestros ojos al cielo. Y dice la Biblia que cuando esto hizo Nabucodonosor, dice: mi razón me fue devuelta y
y bendije al Altísimo. Mire, algo natural que pasa en un creyente verdadero es que un creyente verdadero, Dios lo quebranta. Él alza sus ojos y el creyente verdadero bendice a su Señor. Reconocer el gobierno soberano del Señor es esto: bendecir al Señor. Es decir, bendito seas que me has devuelto la razón. Estaba yo loco. ¿No hacíamos locuras, hermanos, en el mundo? Aquí en la iglesia a veces nos espanta que vamos a hacer esto, ahí no podemos. Hagamos locuras, pero bíblicas. Si en el mundo hacíamos locura y media, ¿o no? Gastábamos sin escatimar. Pero en la iglesia a veces nos reservamos. Un creyente verdadero vuelve en sí por Dios. Dios lo hace que vuelva en sí. Deja de hacer locuras de este mundo. Deja las locuras de este planeta. Dice, bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué. Vea el cambio. Glorifiqué al que vive por los siglos, para siempre, cuyo dominio no tiene fin, es sempiterno. Versículo 35. Todos los habitantes, esto es humildad. Esto es humildad. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Mire el hombre que se hizo una estatua, ahora dice, no soy nada, Él es todo. Esto es reconocer el gobierno soberano, decir, no soy nadie, no soy nada. Es un síntoma de que nuestro orgullo ha sido quebrantado por el poder de Dios, quebrantado por el Espíritu Santo, quebrantado por la palabra. Y Él hace, dijo Nabucodonosor, Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Él hace según su voluntad. ¿Cuántos creen esto? En el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Él hace su voluntad. Y no hay quien le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, vea esto, alabo, esta mañana usted puede hacerlo igual que yo, alabo y glorifico al Rey del cielo, al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y Él puede, oiga bien cómo termina, oiga esto porque es como para llevarlo a casa. Él puede humillar, maravilloso, Él puede humillar a los que andan con soberbia. Qué maravilloso. 4 verdades. Dios gobierna tu vida. Tu futuro depende de Dios. Hasta el más mínimo detalle de tu vida depende de Dios. El final de tu vida depende de Dios. Pero puede comenzar esta mañana diciendo, Señor, humíllame, no soy nada. Y si no nos humillamos, hermanos, es más, la Escritura dice, humillaos bajo la poderosa mano del Señor y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Y aquí se cumple. Mejor que usted y yo vengamos en esta mañana voluntariamente humillándonos delante del Señor. Porque el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Y como termina Nabucodonosor, Él puede humillar a los que andan con soberbia. Que el Señor nos bendiga. Amén.